Hagamos la lectura bíblica en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12.
al terminar y así mi triunfo al realizar. No habré ni dudas de temor, pues me guiará en el buen pastor. Me guía Los cristianos tenemos este llamado: no os conforméis a este siglo. No hemos de estar conformes con la conducta y costumbres de este mundo, que por lo general son egocéntricas y a menudo corruptas. Muchos cristianos dicen sabiamente que la conducta mundana se extralimita demasiado. Nuestro rechazo a formar parte del mundo, sin embargo, debe ir más allá del nivel de conducta y costumbres. El versículo clave de hoy, en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Buenas tardes, hermanas, qué bendición poder estar otra vez aquí y poder tener la oportunidad de compartir juntos acerca de la palabra de Dios. El tema de este día es cómo superar la perspectiva cultural del varón. ¿Por qué tenemos que hablar acerca de este tema que habla acerca de cultura? Bueno, porque justamente parte de los problemas que se viven hacia el interior de las familias, de la iglesia, de la sociedad, de este mundo donde finalmente nosotros vivimos, tiene que ver porque el proyecto de Dios no necesariamente es la dinámica en la cual se está viviendo, sino que cada uno de nosotros, de una o de otra manera, hemos sido motivados, influenciados por la cultura en la cual hemos nacido. Para abordar esta idea, vamos a orar primero y buscamos la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por la bendición tuya, gracias por tu cuidado, gracias por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Oramos para que podamos ser guiados por ti durante esta tarde, y tú hables a nuestras vidas, Señor, hables a la vida de los varones, hables a la vida de las hermanas, porque nosotros necesitamos buscar más y necesitamos más de la guía tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Entonces, mencionaba hace un momento, necesitamos superar esa perspectiva cultural que ha determinado el qué es, el cómo se hace un varón. O sea, mucho de nuestra cultura generalmente está enfocada justamente y determina de una o de otra manera lo que se supone que debemos de ser cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos que ubicar esto. La sociedad misma en la que nosotros nos desenvolvemos implica cierta influencia. En el ambiente familiar, la sociedad y la cultura han generado estereotipos acerca de lo que significa ser varón. Hay ciertas ideas ya de lo que en nuestra cultura se asume que significa el ser un varón. Este tipo de dinámicas forman parte de hasta de las cuestiones de cómo lo vivimos en la familia. Entonces muchas incluso han pasado por ejemplos donde la cultura la sigue reproduciendo, la sociedad la sigue actuando y de una o de otra manera vivimos no necesariamente en aquello que Dios ha diseñado para el ser humano, sino en un producto cultural. Ahora, no solamente es lo que la cultura tradicional nos ha heredado, que no necesariamente tiene que ver con lo que la Biblia dice, simplemente es eso, es una cultura tradicional. Pero además de ello tenemos que ubicar que hay ciertos estereotipos que se van cambiando y que la sociedad está constantemente en modificación, de tal manera que esa realidad social, si puedo definirla de esta manera, esa realidad social
está en una constante mutación, proponiendo otras cosas, otras ideas, de acuerdo generalmente a un mercado de consumo que está presente alrededor de nosotros. Entonces, en medio de ello, se espera que los varones sean de determinadas maneras, que actúen de formas específicas. Por ejemplo, se esperaría que un hombre sea alto, fornido, etcétera, y que tenga cierta fortaleza para hacer esto, que le guste, por ejemplo, el fútbol. Pero ¿y si no le gusta el fútbol? Entonces se empiezan a imponer en medio de esta cultura ciertos impones de acuerdo a la cultura que de una o de otra manera es dominante. Entonces eso cambia, por supuesto, dependiendo en qué lugares estemos. Se asumen ciertos roles, por ejemplo, para una cultura rural y otros roles para una cultura que está en la ciudad, y incluso en las latitudes en las cuales nos encontremos en el país, incluso va a haber diferentes opiniones culturales acerca de qué se supone que hacemos cada uno de los varones. Así entonces, sus metas incluso empiezan a ser diseñadas por la misma sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque es la misma sociedad la que dice, bueno, es que ya tienes que casarte, ya es el tiempo en que tengas que tener una familia, ya es la hora de asentar cabeza, etc. Son muchas expresiones de ese estilo de carácter cultural. Entonces, esa influencia es real. Vivimos en medio de una sociedad y forma parte de la dinámica en la cual también estamos viviendo. Pero también esa misma cultura también nos limita. No siempre significa que hace cosas positivas. Es cierto, genera elementos, pero al mismo tiempo también limita. Y evita, por ejemplo, que todos los varones o que los varones creyentes en Jesucristo lleguen a ser todo aquello que Dios quiere que seamos. Ahora, hermanas, esto forma parte de una dinámica social. Entonces, déjame ubicar esto. La educación que a veces ustedes, como madres cristianas, prodigan a los hijos, en buena medida está influenciada por una cultura, de tal manera que muchas de las ocasiones la forma en cómo estamos educando a los hijos tiene que ver justamente con eso, y los esposos a veces también hacemos exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque asumimos como que eso es lo natural, como que eso es lo común, así deberían de hacerse las cosas. Entonces, como eso se asume de esa manera, no es raro que de pronto algunos de los problemas que se viven en la sociedad, en la cultura, los asumimos como que así son. Es que es la manera en cómo siempre se han hecho las cosas. Pero eso no necesariamente corresponde a los patrones que expresa la Biblia. Entonces, las expresiones sociales, culturales, incluso familiares, lo voy a decir con respeto, pero forman parte de una cultura que también se formó a través del pecado. Entonces, esas actitudes donde los varones son agresivos tiene que ver con una influencia del pecado. O sea, hay problemas desde Caín y de Abel y de cómo esos dos hermanos se confrontan. Odios, rencores, etcétera, forman parte justamente de ello. Y entonces suelen manifestarse de esa misma manera. Cuidado, porque en muchas de las ocasiones, incluso como padres, hablo de varones y de mujeres como padres y madres, en ocasiones estamos influenciando culturalmente a nuestros hijos y no necesariamente llevándolos al terreno de lo que la Biblia enseña. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado acerca de ello. Déjame explicarlo en términos mucho más comunes ahora. Feminismos y machismos generalmente son influenciados como modelos desde las propias vínculos familiares. Ahora, es cierto que también hay otros nuevos modelos, otras expresiones que también están presentes y que forman parte de la influencia mediática, forman parte de lo que vemos en internet, la sociedad misma que de pronto se vuelve cada vez más y más permisiva en algunos temas, y eso va a ir afectando y afectando y afectando. Mira, quiero que consideres algo que es normal, forma parte de esa cultura. Muchos de los modelos familiares, de una o de otra manera, la forma en cómo vivimos, está en buena medida influenciado por las películas que se veían en la antigüedad. O sea, posiblemente toda esa información mediática forma parte de una influencia cultural. Por ejemplo, en su época, las películas de Pedro Infante marcaron toda una tendencia de cómo debería de ser el varón. Después, en la década de los 70s, tal vez 80s, había otro tipo de expresiones de cómo era
este rufián, a veces medio simpático y demás, pero que la veíamos en diversas películas. Mucho de ello también tiene que ver, por supuesto, con la televisión abierta y los modelos que presenta. Y la televisión restringida el día de hoy tampoco es muy diferente. Simplemente pon atención a cuáles son los modelos que se presentan acerca de cómo es el varón o cómo es la mujer en todos los programas en las series que hoy en día son frecuentes ver. Entonces todo eso lo empiezas a ir absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo, y por supuesto de pronto se van generando modelos que van a influenciar en nuestra manera de vivir. Ahora, tenemos que ir entonces de dejar esto aquello e ir al terreno de la Biblia. En primer lugar, la Biblia lo que nos enseña es que somos hijos de Dios y ya no servimos más al pecado. La epístola de Pablo a los Efesios precisamente habla justo acerca de ello. Por la gracia de Dios hemos sido liberados del pecado y ya no estamos atados a ello. Ahora, esto es una condición nueva en la que Dios nos ha colocado. Pero esa condición nueva es solamente el inicio, y eso da oportunidad a un inicio de ese camino de santificación en la que imagen de Cristo Jesús está formándose en mí. Ojo, la salvación es un acto único y es Dios el cual lo hace. La santificación es parte de un proceso en el que todos nosotros necesitamos participar. Sí, es Dios el que lo hace, es Dios en el que nos transforma, pero en ese proceso de santificación somos participantes y también debo decirlo, somos responsables. Diría el apóstol Pablo, cada uno de nosotros tenemos que cuidar acerca de nuestra salvación, la salvación que ya Dios en Cristo Jesús nos ha otorgado. Entonces, nosotros somos partícipes de ello. ¿Qué hay que dejar atrás? Por supuesto, hay elementos que dejar atrás. Esas expresiones culturales o familiares que son contrarias al plan de Dios. Tenemos que reconocerlo. Hay costumbres en las familias que no son correctas delante de Dios. Pero ¿cómo vamos a poder hacer eso? Pues tenemos que ir a la Biblia, justamente. Y esto requiere, y ese es parte de nuestro versículo lema del día de hoy, se requiere un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en la mentalidad. Romanos 12:2 dice así: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense. ¿Y cómo es que nos transformamos? Dice, por medio de la renovación de su mente o nuestro entendimiento. Dependiendo de la versión de la Biblia que estuvimos leyendo, este enfoque va a ser un poquitito distinto, pero habla de un cambio en la forma de pensar. Y claro, la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que va a cambiar mi forma de cómo estoy pensando? ¿En qué manera va a ser distinto? Claro, mentes nuevas implica también algo. Mentes nuevas van a generar, por supuesto, hombres nuevos. Pero esos hombres nuevos y esas mentes nuevas, por supuesto, solamente son viables a través de la experiencia de estar en Cristo Jesús. No es entonces que yo cambio por mí mismo mi manera de pensar, no, sino que yo en ese proceso de santificación voy a la palabra constantemente y ahí es donde voy a ir cambiando mi forma de pensar. Entonces, vivir bajo la guía de Dios requiere en mi día a día contacto con la palabra que transforma. No hay forma de que mi mente sea transformada si yo la sigo alimentando con lo mismo. Déjame entonces ser muy enfático aquí. Si yo sigo alimentando mi forma de pensar por los modelos sociales, culturales, por lo que veo en las series de televisión, por lo que veo con los amigos, si ese es lo que está alimentando mi forma de vivir, por supuesto que no va a haber mayores cambios. Entonces, si incluso, es que sí leo la Biblia, pero si leo la Biblia solamente en una porción muy pequeñita y una vez a la semana, resulta que entonces la cantidad es tan mínima que no te va a hacer efecto. Déjame ponerlo en un ejemplo muy práctico. Es como cuando de pronto vas ahí con el médico y te dice, mire, usted se tiene que tomar estas cápsulas durante los siguientes 30 días y necesita tomarse 3 cápsulas todos los días. ¿Qué es lo que ocurre? Si eres atento y si de verdad te interesa, lo más probable es que vas a tomarte esas 3 cápsulas 3 veces al día durante todo un mes. Pero si dices, no, yo creo que con una es suficiente, no necesito más. Es más, quizás ya hasta me tomo las primeras 3 y ya me sentí bien y ya dejo todo lo demás. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ello?
La dosis es tan pequeña que posiblemente te genera un cambio en el momento, pero en el largo plazo la dosis es tan pequeña que no va a efectuar ningún cambio importante en ti. Lo mismo ocurre también con la Biblia. Si solamente vas a la Biblia una vez y ya, y lo dejas, y solamente una vez a la semana cuando vas al templo, cuando ves un culto en línea, entonces resulta que entonces vas a la palabra, bueno, la dosis es tan pequeña que no será suficiente para poder transformar toda la información que todos los días necesitamos recibir y que todos los días tenemos la necesidad incluso de reciclar, de utilizar para las actividades cotidianas. Entonces, si mi dosis es tan pequeña como solamente una vez a la semana, seguramente no va a ser suficiente. Necesitamos vivir bajo la guía de Dios y eso requiere trabajo constante, donde día a día necesitamos ir a la palabra. Hermanas que están viendo este material, anime a su esposo a leer las escrituras. Lea con él. Provéale de lectura. Es más, si tiene oportunidad, provea hasta un espacio en donde él pueda leer. Dele el espacio, dele el tiempo. Anímelo, fortalézcalo. Si es necesario hacer alguna inversión, pues hay que comprar una buena Biblia para que él pueda leerla. Ocupe incluso a veces tiempo para poder estar leyendo con él. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? Motívele de diversas formas, porque si queremos que los varones puedan dejar los hábitos de esa cultura contaminada del mundo, pues necesitamos ayudarles. No crea que todos los varones van a hacerlo por cuenta propia. Están acostumbrados a llegar y ver el fútbol, están acostumbrados a ver las noticias. Forma parte de las costumbres que todos los días hacemos. Nuestra cultura incluso lo ve como natural. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos ayuda de parte de ustedes, hermanas, para que podamos ir a la palabra constantemente. Anímelo, invítelo, acompáñelo. Incluso si la iglesia local está ofreciendo algún taller, acompáñelo. Entonces hay formas en cómo nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, los varones hemos sido constituidos y necesitamos ser la imagen de Cristo y no la imagen de Dios, del mundo. La imagen del mundo, ya sabemos lo que ocurre, está contaminada, corrupta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejemos los conceptos y las motivaciones del mundo. Podríamos abarcar todo un tema acerca de esto, pero no es suficiente solamente de vez en vez leer la Biblia, sino necesitamos que la motivación sean aquellas que surgen de nuestra propia relación para con Dios a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces, para ser conformados a la imagen de Cristo, nosotros necesitamos la transformación que solo puede venir a nuestra vida como producto del Espíritu de Dios. No podemos transformarnos por cuenta propia. No podemos simplemente decir, ya soy una mejor versión de mí mismo, soy mejor que el día de ayer. No, eso no ocurre así, no ocurre por decreto. Qué bueno que le pida al pastor que vaya y ore por su esposo. Qué bueno que le pida a la sociedad femenil que vaya y que oren por nuestro hermano que necesita cambiar en su forma de actuar. Por supuesto, es bueno que oremos, pero esto también requiere nuestra participación. Y como nuestra participación requiere que nosotros nos involucramos en ello. ¿Cómo es que nosotros nos involucramos en la transformación que el Espíritu de Dios hace? Si estoy diciendo que es el Espíritu el que lo hace. Nos involucramos de esta manera, a través de una fe obediente. ¿Y qué es eso de una fe obediente? ¿Que pone en práctica simplemente las cosas? Es un poquito más. Una fe obediente implica vivir lo que la palabra enseña. Entonces, si es importante leerla, es importante conocerla, pero no es suficiente. Tú puedes conocer, es más, conozco personas que saben de la Biblia, pero que no viven de acuerdo a la palabra. Y para que nuestra vida sea transformada, nosotros tenemos que vivir lo que esa palabra del Señor enseña. Pero no solamente eso, necesitamos también ahora enseñar a otros lo que esa misma palabra está enseñándonos. ¿Por qué? Porque en la manera en que enseñas a otros, ahora ese mismo conocimiento empieza a fortalecerse en ti. Entonces lo conoces, lo vives, lo enseñas y por supuesto se trata de que seas el reflejo de lo que la palabra de Dios enseña.
Ese es el objetivo justamente, que nosotros seamos lo que la palabra de Dios está enseñándonos. Y esa es la manera en cómo nosotros nos vamos involucrando, y la imagen de Cristo, que si bien es producida por el Espíritu, entonces empieza a ser formada. Te decía hace un momento, forma parte de ese proceso de santificación en el cual nosotros necesitamos ser partícipes. Otra vez, hermanas, ayuden a su esposo. Ayúdenlo a poner en práctica las cosas. Ayúdenle a que se involucre en cosas, en actividades, en ministerios, donde la palabra de Dios está siendo enseñada, donde está siendo vivida, donde el servicio a Cristo forma parte esencial de su vida. Hágalo, involúcrelo, ¿sabe? Incluso dele oportunidad. Si tienen que abstenerse incluso de algunas cosas, para que él pueda tomar un taller, para que él pueda ir a un seminario sobre varones, invítelo, hágalo, vale la pena. Y no solamente no solamente a los varones, incluso a los demás, incluso a sus hijos, porque seguramente ese es un área de influencia importantísima. Y ahora, por último, el ser varón es ser varón en la casa y no solamente fuera de la casa, ¿sabes? Es frecuente que de pronto eso de ser varón se convierte en una fotografía y demás por las muchas actividades donde luego el trabajo nos absorbe y nos estamos involucrados en muchas cosas. Pero el primer círculo de influencia que todos nosotros tenemos es nuestra propia familia. Ese es el primer círculo. Entonces, si en alguien puedes influir, es justamente en tu esposo, en tus hijos. Ahí es donde se puede influenciar. Entonces, los varones también tenemos que aprender que en ese círculo de influencia es nuestra propia familia, y ahí es donde tenemos que vivir y practicar todo el consejo de Dios. Justamente es ahí. Así es que es ahí, en el ambiente de la familia, donde nosotros aprendemos a liderar. Ahí es donde se aprende, ahí es donde se aprende paciencia, ahí es donde se aprende a hacer justicia, ahí es donde aprendes a no hacer distinción entre una y otra persona. Ahí es donde se aprende cómo liderar. Y si tú no tienes influencia dentro de tu propio matrimonio, entonces es probable que algo dentro de tu propia relación para con Cristo, algo no está caminando bien. Y quizás tengas que regresar 2 pasos atrás y volver a ver cómo está mi relación para con Cristo. ¿Por qué? Porque si mi relación con Cristo está bien, lo natural es de que si esa relación está bien, la presencia de Cristo está en ti, y esa presencia de Cristo va a ir fluyendo para hacer bendición a los demás. Entonces, el hogar, recuerda, es ese primer círculo de influencia. También es en el hogar donde aprendemos mayordomía. Mira, la mayordomía no solamente se trata de dinero. La mayordomía trata de todo aquello que Dios nos ha dado. Puede ser nuestro esposo, nuestros hijos, por supuesto. Esos son los bienes más preciados. ¿Por qué? Porque el dinero, más o menos, podríamos tenerlo y en algún momento no lo tendremos. Pero eso, al final de cuentas, es un bien temporal. Mientras que la presencia de Dios en nuestra vida la necesitamos todos los días. Y ser buenos mayordomos significa educar hijos para la gloria de Dios. Así es que si eres padre o eres una mujer que está viendo este material en la femenil, educamos hijos para la gloria de Dios. Pero también a través de ello, con mentes transformadas por la presencia de Dios, porque así como lo decimos del varón, también las mujeres debemos de abstenernos de las telenovelas y todo aquello que nos está contaminando como modelos de qué es lo que se supone que hace también una mujer, para entonces juntos caminar hacia la gloria de Dios. Y esa es una forma de cómo ejercemos una mayordomía positiva, si puedo decirlo así. Ahora, en lugar que nos dejemos definir por la sociedad, por la cultura, por el mundo, recuerda que nuestro texto es Romanos 12:2. En lugar de hacer eso, nosotros tenemos que aprender que lo que nos define como mujeres o como varones no es nuestra sociedad, sino Dios. Nuestra identidad es definida por Dios. Es Él el que nos define, y nos define justamente a través de lo
que dice su palabra. Entonces, cuando encontramos la definición de acuerdo a ese diseño de Dios que Él nos ha dado a los varones y a las mujeres, entonces los varones y las mujeres empezamos a vivir de acuerdo al propósito de Él, y no solamente en las funciones o los roles que nuestra sociedad y la cultura nos asigna, sino que aprendemos a vivir de acuerdo a su propósito y algo más. Cuando vivimos de acuerdo a sus propósitos, la misión que tenemos como varones y como mujeres es servir a la gloria de Dios, y lo hace el Señor a través de cada uno de nosotros. Señor, bendiga tu vida, bendiga tu familia, y que el Señor bendiga también a tu esposo, que seguramente necesitará de tu ayuda para poder vivir de acuerdo al diseño que Dios le ha dado a él. El Señor te bendiga y Él te dará la fortaleza y su Espíritu te guiará para poder hacerlo. Amén. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Debe estar también firmemente arraigado en nuestras mentes. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es posible evitar muchas de las costumbres mundanas sin dejar de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados y arrogantes. Solo cuando el Espíritu Santo renueva, reeduca y reorienta nuestra mente, somos en verdad transformados.
En Romanos 8:5 dice, los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos, pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. Queremos que nuestro trabajo cuente, queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice, Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.